Con las recientes cifras de pobreza para el año 2018 se ha vuelto a poner en tapete la discusión sobre si la mayor pobreza en el Perú está en las zonas urbanas o en las zonas rurales y por ende si debemos enfocar los esfuerzos de lucha contra la pobreza en uno u otro ámbito. Lo que dan cuenta las cifras de pobreza en el Perú es que efectivamente 55% de las personas en pobreza viven en un centro urbano. Desde el 2013 en adelante, ya la mayor parte de los pobres están en centros urbanos. Sin embargo, en las zonas rurales, que son las zonas, los centros poblados que tienen 2.000 o menos habitantes, lo que tenemos es que hay muchos pobres concentrados. El 42% de las personas que viven en la zona rural están en situación de pobreza, mientras que en las zonas urbanas el 14% está en situación de pobreza. Entonces, la incidencia de la pobreza es mayor en lo rural, menor en lo urbano, pero como hay 80% de la población peruana, más o menos, en las zonas urbanas, hay una gran cantidad en números absolutos, millones de personas en situación de pobreza en las zonas urbanas. Sin embargo, cuando uno mira con cuidado las cifras, uno lo que encuentra es que las zonas urbanas que están pegaditas a lo rural, que están muy cerca de lo rural, la pobreza también es alta y el grueso de la gente que vive en pequeños pueblos de 2, 3, 4, 5, 18.000 habitantes se dedican básicamente a actividades rurales. Son rurales en su vida cotidiana, solo que el INEI los clasifica como urbanos, a pesar de que su vida es rural. El 12% de la población peruana vive en centros poblados de entre 2 y 20.000 habitantes y el 40% de esa gente se dedica a actividades que tienen que ver con el mundo rural, la agricultura, la transformación de recursos naturales, la caza, la pesca, y entonces su vida es muy rural. Si juntamos la gente que vive en zonas rurales y la gente que vive en centros poblados de entre 2 y 20.000 habitantes, que son clasificados como urbanos, lo que tenemos es que ahí en esa franja está el 57% de las personas en situación de pobreza del Perú. Ahí es donde hay que concentrar el esfuerzo de lucha contra la pobreza. Cuando uno mira las políticas que tenemos para luchar contra la pobreza en un entorno rural y en un entorno urbano, requerimos distintos instrumentos. En la zona rural, muchas políticas orientadas a la generación de ingresos, a la protección social, porque la incidencia de pobreza es muy alta y porque lo que falta es todo, y faltan cosas incluso para los no pobres. No hay suficientes carreteras, acceso a telefonía. En las zonas urbanas, por el contrario, faltan cosas más puntuales, en particular para las personas en situación de pobreza. Necesitamos políticas muy distintas para la zona urbana que para la zona rural en cuanto a la lucha contra la pobreza. Hoy día lo que tenemos que hacer es mantener y profundizar lo que hacemos en zona rural, y no solamente para los rurales, sino también para aquellos que viven en estos centros poblados de entre 2 y 20.000 habitantes, que son rurales, pero que viven en pequeñas aglomeraciones, y tener un conjunto de políticas distintas para lo urbano, pero que dependen mucho menos de un sector en particular, sino más del trabajo con niveles subnacionales, con los municipios, con mejorar el transporte público, con ofrecer servicios, por ejemplo, de cuidado diurno que permitan a las madres salir a trabajar. En el caso del mundo rural sabemos y tenemos más experiencia de lo que hay que hacer y sabemos hacerlo. Hemos demostrado como país que podemos hacerlo. Hay que perseverar en ello y dejarnos de discutir si la pobreza es urbana o es rural, porque tenemos los dos problemas y donde debemos concentrarnos es donde hacemos más impacto y donde tenemos más experiencia.